Biblia me asombra porque pone las grandezas y las bajezas de los personajes de la Biblia. Pone que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también pone que David no solo adulteró, mandó matar el marido de la mujer que le gustaba y pagó graves consecuencias por esto, sobre todo a nivel familiar. Y os invito a leer la historia del rey David para ver que Dios no pasa por alto nuestro pecado, pero Dios es un Dios de misericordia y al que le busca, Dios lo levanta. Al que le busca, Dios le da una nueva oportunidad. Y viendo esta tacita, pensaba que todos nosotros dejamos, mujeres y hombres, dejamos una marca en otros a lo largo de nuestras vidas siempre. Y a veces piensas, ay, que yo soy tan poquita cosa que... No. Dejamos una marca en otras personas siempre, en aquellos que viven con nosotros, en aquellos que nos rodean, en aquellos que nos tropezamos a lo largo de la vida. Dejamos una huella, dejamos un legado. Y la gran pregunta sería, ¿qué huella dejo yo en otros? Porque hay gente a la que otros están deseando que termine el rato a ver si se van. Y hay gente con la que nos gustaría pasar mucho tiempo. Hay gente que hemos conocido a veces poco tiempo en la vida, pero han marcado algo en nosotros. A veces malo, pero hay gente que ha marcado huellas que nunca vamos a olvidar y por las que viviremos eternamente agradecidos. Y me gustaría que nosotros, a mí me gustaría que el día que yo deje esta tierra, muchos pudieran decir, yo encontré a Dios por lo que vi en ella. Yo soy mejor hoy porque un tiempo estuve con ella. ¿No te gustaría que la gente pusiera esto, dijera esto de ti cuando tú no estés? Yo estaba mal, pero esta persona afectó mi vida y no soy la misma persona. Esta persona me ayudó a levantarme una vez más. Esta persona me mostró el camino. Todos necesitamos referentes en la vida. Y en la sociedad que estamos viviendo, y muchas veces hablo con Lidia, ¿no?, por el instituto, el grandísimo problema hoy en la niñez y en la juventud o en la adolescencia es la ausencia de referentes buenos. De alguien por el que diga, wow, me lo tiraría todo, pero voy a volver a estudiar. Voy a apartarme de aquello o de aquellos que están siendo un problema para mí, que están siendo una mala influencia. O sea, la falta hoy de referentes para la juventud y para la adolescencia es uno de los mayores problemas, una de las mayores tragedias. Y estaba pensando, antes de preparar esto, Timoteo, en el Nuevo Testamento, era un pastor en este caso, pero era un pastor que se supone relativamente joven, ¿no? Y cuando, si podemos hacer un ejercicio de mirar si nos hemos olvidado, que a todos nos pasa a veces, de apagar el móvil o silenciarlo, a todos nos pasa, ¿no? Pero nos ayudaría. Entonces, Timoteo, cuando le escribe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, era un hombre pasando por situaciones que no sabemos cuáles son, pero evidentemente con un poco de desánimo, por lo que dice ahí. Si queréis acompañarme rápidamente, si no lo va a poner Bianca en la pantalla. 2 de Timoteo, capítulo 1, y hay algo ahí que de verdad a mí me llama muchísimo la atención. Pablo está hablando que sin cesar da gracias a Dios por él, que sin cesar ora por él, si leéis el capítulo, está hablando de animarlo, de levantarlo, ¿no? Alguna situación estaría pasando. Pero me llama la atención que en el versículo 5 dice el apóstol Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Wow, si queréis subrayar esto, hay una fe que no es real, pero también hay una fe que no es fingida, que no es hipocresía. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida,
que hay en ti, Timoteo. Vale. Hasta ahí vamos bien. Pero mirad lo que sigue diciendo. La cual, esta fe, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, un hombre muy usado por Dios en el Nuevo Testamento, un hombre joven, un hombre con una fe en Dios, resulta que tuvo una madre con una fe en Dios y una abuela piadosa con una fe en Dios. Y aunque hoy es el Día de la Madre, me gustaría hablar más bien que pensáramos hoy, no solamente en las madres, sino en las mujeres principalmente, ¿vale? Pero también en todos nosotros como familias. ¿Qué marca estoy dejando en aquellos que me rodean? Porque este hombre recibió un legado, recibió una herencia de su abuela y de su madre, de una fe inquebrantable en Dios. Entonces, quedémonos con esto en mente y vamos a hablar ahora de una familia que vivió tiempos, uno de los tiempos más oscuros de la historia humana. Estamos viviendo momentos difíciles. Para unas personas más difíciles que para otras personas. Y para algunos casi imposibles. Y muchas veces pensamos, es que vivimos en tiempos difíciles. Muchas veces lo hablamos y nosotros tenemos nietos. Son tiempos muy difíciles para criar hijos hoy. Lo son. No son fáciles económicamente, no son fáciles para conciliar horarios laborales. Pero si hay algo terrible que a veces decimos hoy, son tiempos moralmente muy difíciles para levantar una familia. Son tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Son tiempos donde se aplaude al injusto. Y nos parece que vivimos en el peor tiempo de la historia para formar una familia. ¿Qué se dice a la gente? ¿Cómo te vas a casar con la que está cayendo? Es que mira que traer una criatura al mundo con lo que está cayendo. A nosotros nos parece que vivimos los peores tiempos de la historia. Entonces, cuando vemos cosas en la Biblia, pensamos, seguramente que no era tan malo obedecer en aquel momento. Obedecer hoy a Dios sí es que es complicado. Pero antes la gente tenía un respeto. Y es verdad, en parte. Pero antes la gente tenía unos valores, y es verdad, en parte. Pero antes la gente tenía unos principios, y es verdad, en parte. Pero el ser humano y la raza humana, por el pecado que llevamos dentro, nunca ha sido buena. Y siempre ha sido difícil vivir una vida justa. Hoy, por ser justos, a lo mejor te llevan a la cárcel. Pero hasta tele hay en las cárceles. Antes, por ser justo, te cortaban la cabeza y después preguntaban cómo te llamabas. Entonces, hace demasiados años, ¿cuántos habéis visto la película Los 10 Mandamientos? Lo digo para que nos situemos un poco las cosas que voy a decir hoy, ¿no? Una familia que se llamaron, el padre era Amram y la madre se llamaba Jocabed, que vivieron en un tiempo de la historia muy, pero que muy difícil. Si buscáis la historia de esta familia, tanto Amram, el padre, como la madre Jocabed eran gente de la tribu de Leví, que era la tribu escogida por Dios para el sacerdocio en medio del pueblo de Israel. Y es curioso, y ahora que lo digo me acabo de dar cuenta de otra cosa. Vamos a ver que fueron gente que vivió con una fe inquebrantable en medio de uno de los periodos más feos de la historia. Me acabo de dar cuenta, ¿no?, que los dos eran hijos de la tribu de Leví, eran hijos de sacerdotes. Entonces, tenían también una herencia, para empezar esta historia. También tenían una herencia. O sea, con mayor peso puedo decir lo que voy a compartir en esta mañana. La influencia que nosotros tenemos en otras vidas, en primer lugar, en nuestros hijos y en nuestra familia cercana y en nuestra familia extendida.
Entonces, si queréis buscar en Éxodo, capítulo 2, lo van a poner ahí si quieres y vamos a ir rápido. Dice así en Éxodo capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y tú dices, ¿por qué escondieron al bebé, no? Pero esto ha empezado mal, porque tenemos que ver en el capítulo anterior, capítulo 1, que el pueblo de Dios estaba en Egipto. Todos conocemos la historia también, si hemos visto la película, pero el pueblo de Dios, ellos llegaron ahí con Jacob, cuando vino porque José fue el primer gobernador de Egipto, ¿no? Muchos años antes, 400 años más o menos antes de esta historia de la que vamos a hablar hoy, 450 años. Entonces, llegó José primero porque sus hermanos lo vendieron, no quiero entrar en esa historia. Después José mandó traer a su padre y vinieron, que eran 70 personas, su familia extendida, vinieron para vivir en Egipto. Y el faraón de entonces, por agradecimiento a José, le dio tierra para su familia, le dio facilidades. Se establecieron en Egipto y pasaron unos 450 años, no quiero engañar. Pero dice la Biblia, evidentemente en todo ese tiempo se murió el faraón que conocía a José. Y hubo otros faraones. Y dice aquí en el primer capítulo de Éxodo, se levantó un faraón que no conocía al Dios de Israel, que no conocía al Dios de José. Y este faraón se dio cuenta que esta familia que habían llegado 70 con el curso de los años, era una parte importantísima de su población. Y pensó, esta gente definitivamente no son de los nuestros. Si un día tuviéramos problemas, si un día hubiera guerra, esta gente se puede aliar con nuestros enemigos y matarnos y destruirnos. Y tuvo la brillante idea de empezar a explotarlos cada vez más y a esclavizarlos. Hay muchas películas que hablan de la esclavitud en Egipto en aquel tiempo, ¿no? Entonces, cada vez trabajaban más, cada vez tenían menos porción de comida. O sea, el trato que tenían ya era una situación bien complicada. Y la Biblia dice también que el pueblo, viendo la aflicción que tenían, dice que clamaron a Dios y Dios los liberó, ¿no? Entonces, esto va a ser un poquito más adelante en la historia. Pero en este tiempo que él empezó a esclavizarlos, que él empezó a querer controlarlos, es el tiempo donde nació este niño que vamos a ver hoy, llamado Moisés. Y el faraón viendo, pensó, yo tengo que destruir a esta gente como sea, por lo menos parar el crecimiento. Y dio un decreto, y no estamos hablando de que si ahora PSOE, PP hacen una propuesta, algunos la siguen, otros no la siguen ni la apoyan. No, estamos hablando de que dio un decreto. Cualquiera que incumpliera esto era muerte segura. Y dio un decreto de que se matara a los bebés, a los varones, cuando nacieran. Si hoy vivimos un tiempo difícil, imagínate. Entonces no había ecografía. Una madre embarazada estaba 9 meses en un sin vivir para ver si le mataban el niño a nacer o no. ¿Compramos ropita o esperamos a que nazca? Sitúate. ¿Me arriesgo a dar luz a escondidas? Pero bueno, algún día se va a notar que hubo niño. ¿Me pongo una faja para que no se me note mientras tanto? ¿Y una túnica así holgadita? Estamos hablando de una situación terrible. Ahora nace y es niño. Y había un decreto del faraón que las parteras tenían que matar a los varones al nacer. Las parteras también, jugándose el pellejo y el sueldo, como tenían compasión. Y muchas veces cuando fueron llamadas a decir, pero aquí hay niños y se supone que no tendría que haber niños pequeños en Egipto, de los hebreos. Y la respuesta fue, pero es que estas mujeres son tan robustas que para cuando nosotros llegamos ellas ya han parido. Bueno, un intento por ayudar, que no está mal. Pero claro, el faraón tonto no era.
Entonces, la situación que vivían era realmente algo muy angustioso. Lo digo porque a veces pensamos, es que una cosa es tener fe cuando la vida va bien, pero es que la fe para vivir una vida que ya está yendo bien no hace falta. La fe se hace más necesaria, si cabe, cuando las cosas no van bien, cuando el futuro es muy incierto, cuando no puedo ver nada delante de mis ojos más que una nube negra. Si nosotros viviéramos como mujeres en aquel tiempo, depresión no es la palabra, angustia total es la palabra, porque no hay futuro, no hay futuro. Entonces, me gustaría que viéramos esta mañana la fe de los padres de Moisés. Y esto es una parte de la Biblia que siempre me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo. Entonces, dice así, lo que estaba leyendo en el capítulo 2, que después de 3 meses, versículo 3, no pudiendo ocultarle más tiempo, la madre tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del niño. Vale. De verdad, yo creo que a veces la fe es probada a los límites. Porque tú pondrías a tu hijo, que nosotros le ponemos un flotador con el papá al lado de él y la mamá del otro lado, cuando le damos los bañitos en la playa, tú lo pondrías en una arquita, en una cestita de juncos. La cosa más, yo lo pensaba ayer noche y digo, mira que es absurdo. ¿Para qué sirve una cestita de juncos? Para salvar la vida de un niño en un río. Dice que la calafeteó, o sea, la impermeabilizó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el material que habría, con brea y otras cosas. Y depositó ahí el niño. ¡Wow! Yo creo que la mujer iba camino del río y se volvía para casa. Camino del río y se volvía para casa. E iba a entregar su niño, unos dirían a la buena suerte, otros a la mano de Dios. Sigue diciendo, lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya, María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, para ver lo que pasaba. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré yo a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces la doncella la llamó a la madre del niño. Ay, qué cosas de la vida, ¿verdad? A la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo, porque era el convenio, ¿no?, a la hija del Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días, bueno, dejamos aquí la historia. Entonces, nos vemos a Jocabed, una madre, y un padre evidentemente, ¿no?, pero viviendo los tiempos más duros, más negros de la historia. Una matanza total de niños recién nacidos, varones. Y ahora el tuyo nace hombre. Se supone, dice la Biblia, que eran hijos de sacerdotes. O sea, el primer ataque a la fe de una persona. Si yo no he hecho otra cosa en mi vida más que servir a Dios, ¿por qué me pasa semejante barbaridad? ¿Por qué me pasa semejante barbaridad? Entonces, encontramos que Jocabed tuvo un tiempo para vivir en shock. Supongo yo, ¿eh? Habrá tenido un tiempo
para llorar desconsoladamente. ¿Cómo llorarías con una criaturita en brazos que sabes que ya que has logrado parir y no se han enterado, en algún momento lo van a saber? No sé, o sea, el padre, ya le doy yo el biberón, no, déjamela a mí, ya le doy yo. ¿Quién sabe si es el último que le doy? Una situación realmente muy angustiosa para esta familia. Entonces, la mujer tuvo su tiempo de estar en shock, su tiempo de llorar, su tiempo de... Pero tuvo que llegar un momento que esta mujer tuvo que decidir en su corazón, confiar que Dios y solamente Dios podía salvar la vida de su hijo. Y a lo largo de la vida, nosotros los padres vamos a vivir momentos donde tenemos que confiar que Dios y solo Dios puede guardar la vida de nuestros hijos. Que Dios y solo Dios puede tocar el corazón de nuestros hijos. Que Dios y solo Dios puede hacer un milagro en la situación que está viviendo mi hijo, en la situación que está viviendo mi hija. Hay tiempo para llorar, pero necesitamos reaccionar. Y esta mujer, yo creo que habrá orado y orado, Dios, dame una idea, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque todo milagro tiene dos cosas. La parte que yo he de hacer y la parte que solo Dios puede hacer. Y las personas somos pendulares, ¿no? O es que se lo deja en manos de Dios y yo me desentiendo, cosa que no está bien. O esta carga la tengo que llevar yo y ya veremos cómo salgo de ella, cosa que tampoco está bien. Entonces yo me imagino a esta madre maquinando cómo lo puedo hacer, cómo puedo ganar tiempo, cómo puedo ganar tiempo. Y no sabemos de dónde le vino la idea, evidentemente fue Dios, para que esta mujer decidiera hacer una arquilla y pusiera a su hijo ahí. Y lo que esta mujer maquinó, puso a la hermanita más mayor a la orilla del río. Yo supongo que andaba poco para arriba, poco para abajo, pero tú piensas, el Nilo no era el Besós, que yo me quedo en la esquina y si veo que la cosa se pone fea me tiro sin saber nadar. Había cocodrilos y otras cosas. Entonces, esta mujer, aunque tuvo la brillante idea de hacer la barquita que iba a contener, que iba a proteger la vida de su hijo, cuando esta mujer lo fue a llevar al río, de todas maneras, yo no sé si se rasgó la vestidura, yo no sé qué hizo, porque suelta a un bebé de 3 meses en un río con otras cosas además de cocodrilos. O sea, si no se lo llevaba la corriente, lo mataba el cocodrilo. Entonces te das cuenta que vamos a necesitar fe en la vida cada día y en cada circunstancia, y aunque hoy hayamos visto la mano de Dios, mañana me va a hacer falta fe para seguir creyendo y confiando y descansando que Dios puede, que Dios puede, que Dios puede. Hasta el último día de nuestras vidas necesitamos tener nuestra fe puesta en Dios que puede salvar, en el Dios que puede guardar, en el Dios que me puede librar, en el Dios que puede librar a los míos, si yo pongo mi confianza en Él. Ahora, nadie en su sano juicio es voluntario para vivir. A ver, ¿quién, las madres que están aquí, quiénes les gustaría ser Jocabed? Nosotros conocemos la historia. Ahora, está aquí y está en los libros de historia, que no es una fábula lo que estamos hablando hoy, es historia. Pero su madre para su madre Moisés no era el líder salvador de Egipto, en Egipto. Para su madre era su hijo, solo y llanamente su hijo, y en este caso un bebé. Entonces esta mujer dejó el bebé y puso a la hermanita para controlar qué pasaba. La hermanita poco podía hacer si se complicaba la cosa.
Pero me enseña que si Dios me ayudó hasta aquí, Dios me va a seguir sosteniendo. Yo tengo que aprender a vivir, como dice la canción, un día a la vez. Ella hizo lo que podía, con su fe puesta en que Dios podía guardarlo. Después mandó a la hermanita para que estuviera vigilando. Yo creo que ella seguía orando, ay Señor, que le salga un pescador, que le salga alguien que rescate al niño. No sé si puso a la niña y él se fue a orar a su casa o estaba orando también al lado del río, no lo sabemos. Qué casualidades de la vida. Porque el agua de los ríos se mueve, y va llevando. Qué casualidad de la vida que la arquilla fue hasta cerca de donde estaba la hija del faraón, la princesa. Qué casualidad, ¿verdad? Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué tendría que haber hecho la hija del faraón? Al ver, dice que abrió la arquilla, lo vio un niño hermoso, pero ¿qué fue lo que dijo? Este es un niño de los hebreos. ¿Qué se suponía que tenía que haber hecho? Ahogarlo en el momento. Que la princesa hubiera parecido, a lo mejor no era tan cuento de rosa para la madre, porque la princesa debería haber ahogado al niño. Desobedecer un decreto del faraón no daba lugar a seguir viviendo. Pero Dios seguía en control, porque ellos pusieron su fe en Dios. Dios estaba en control. Y me hace gracia que va la hermanita y le dice, cuando ella dijo, este es un hijo de los hebreos. Claro, yo no puedo llegar al palacio con un niño que lleva la túnica de los hebreos, por ejemplo. Lo mataba el guardia de la puerta. Y allá va la niña y le dice, ¿quieres que te busque alguien, una nodriza? ¿Qué cosa? ¿Y a quién fueron a buscar? A la madre de Moisés. Y no solamente eso, que además le pagó por hacerlo. O sea, eran esclavos y deberían ser los únicos ricos del pueblo después de eso. Porque la hija del faraón le pagó por cuidar al niño. Y estaba pensando, ¿cómo viviríamos nosotros si tú sabes que te quedan 4 años para tener tu hijo? ¿Verdad que nuestra vida y nuestras prioridades, las cosas importantes, wow, todo se movería dentro de nosotros? A ti te dan una sentencia de muerte, tu hijo va a vivir 6 años. ¿Cómo los vivirías? En este caso tengo X años para tener a mi hijo conmigo y luego se irá al palacio. Pero ya nunca más podía volver atrás. Y ahí es donde quiero hablar, la influencia de unos padres. La influencia que nosotros, la marca que dejamos en otros. Me gustaría que buscáramos en Hebreos capítulo 11, cuando vuelve a hablar de los padres de Moisés y habla de Moisés. Hebreos capítulo 11 es donde se llama el capítulo de los héroes de la fe en la Biblia, ¿no? De gente que hizo cosas increíbles debido a su fe en Dios. ¿Y lo tiene Bianca? En Hebreos capítulo 11, versículo 23 y versículo 26. Y antes de leerlo, esta mujer tuvo el privilegio de poder criar a su hijo. Pero llegó un día que esta mujer, dice la Biblia, tuvo que llevarlo al palacio y dejarlo allí para siempre. Yo me imagino el dolor tan increíble en el corazón de estos padres. Gracias que Dios les salvó la vida, gracias que lo tuvieron unos años, pero llegó el día que tuvieron que dejarlo para siempre. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros conocemos cómo acabó la historia, pero los padres no lo sabían. Los padres simple y llanamente perdieron a su hijo, entregaron a su hijo, ¿vale? Si quieres poner, dice en Hebreos 11:23, por la fe, no, el anterior, sí, no, ahí,
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí hay 2 cosas bien importantes con las que quiero que nos quedemos en esta mañana. Por la fe. Única y exclusivamente. Porque a mí me hace gracia cuando la gente, hay alguien que tiene un cáncer terminal, ya para morir, y otros le dicen, ten ánimo, vas a estar bien. Pero ¿cómo que voy a estar bien si me quedan 2 meses? O sea, el ser positivos ayuda hasta un punto. Siempre mejor ser positivos que negativos. Pero los imposibles no se logran por positivos. Tú no puedes devolver la vida a un muerto. Tú no puedes crear donde no hay. Entonces dice, por la fe, ¿vale? Fue escondido porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, la fe, ¿qué hizo en ellos? Echó fuera el temor. Y ya digo, el decreto del faraón era sí o sí, y aquí no piensa nadie más. No era cuestionable. Entonces, la fe que es auténtica, la fe que es verdadera, dice la Biblia, que da fruto. Yo no puedo tener mucha fe que no se note. Y a mí me afecta a veces, cuando uno ve ahora el mundo con lo que está pasando, y uno ve a la gente permanentemente, o sea, esto ha marcado a la gente. Te dicen, no, es que iba a salir, pero no he salido porque tú has visto lo que anda por ahí. Y yo me dicen, pues, ¿qué anda por ahí? ¿Los perros paseando o qué anda? ¿Qué anda por ahí? O sea, hay un estado de temor, hay un estado de desesperanza, hay un estado de... Hay una situación y nos cuidamos y lo que haga falta. Pero esta situación ha producido algo en las personas. La fe hace exactamente lo contrario. En este caso, aún jugándose la vida, la de su hijo y la de ellos, ¿no? Pero por la fe tomaron una decisión contraria al decreto del faraón. Y aún en estos momentos que estamos viviendo, por la fe, nosotros hemos de seguir teniendo la cabeza encima de los hombros. Por la fe nosotros tenemos que seguir haciendo lo que es correcto. Y puede llegar el día que por la fe nosotros tengamos que enfrentarnos al decreto que traigan. Mi fe va a ser probada. No puedo reaccionar ante la adversidad como reacciona el que no tiene fe, sino mi fe es vana. Entonces, en primer lugar, su fe les llevó, quitó el temor en ellos. ¿Y tú crees que no tenían miedo de verdad? Yo creo que es una manera de explicarnos, ¿no? Que fueron valientes, pero el miedo es libre, no te lo quita nadie, ¿eh? O sea, ellos sabían a lo que se enfrentaban, pero su fe les hizo reaccionar y decidir y creer. Dios todavía puede. Dios todavía puede. Versículo 26. Vemos que los padres entonces enfrentaron el decreto del rey. El siguiente, perdona. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Te das cuenta la influencia que tuvo la fe de sus padres en la vida de este hijo, que solo criaron unos años? Yo lo pienso a veces, ¿no? Si cualquiera de los niños que tenemos con nosotros, 8 años, 9 años, se lo llevaran esclavos, porque hay niños por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Esclavos, no. Los que están fuera de sus países, refugiados, o sea, niños que han perdido los padres, niños, con lo que la gente que está pasando a Estados Unidos, estos casos que hemos visto de niños que de verdad ahora no tienen padres, en tierra de nadie, o sea, por la fe que Moisés vio de primera mano, por la fe que él vio en su casa, cuando él ya fue mayor, fue capaz de rehusar ser un príncipe de Egipto. Wow. Seguimos escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites tempocados del pecado. Y las 2 palabras en estos 2 versículos son: rehusó a unos privilegios increíbles y escogió
un estado muy, pero que muy inferior, ser un esclavo, en definitiva, siendo un príncipe. Y vemos que se debe a la influencia de la casa donde se crió cuando era pequeño. Entonces, todos nosotros influimos en otros. Encontramos en el siguiente versículo el por qué pudo Moisés hacer eso. En primer lugar, por la fe que había heredado, y en segundo lugar, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces nos damos cuenta de dos cosas. Una, la fe, la influencia que él recibió cuando sus padres lo criaron, y en segundo lugar, sus padres supieron enseñarle cuál era el final de la historia, cuál era el futuro. ¿Cuál era el futuro? Y es una tremenda responsabilidad para nosotros como personas de influencia, enseñarles que lo que hoy estamos viendo no es toda la vida, que lo que hoy ven nuestros ojos no es todo, que al final de la historia hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que al final de la historia el justo será levantado, que al final de la historia nuestros ojos verán a Dios, que al final de la historia, entonces, que seamos capaces de marcar a otros, de influir en otros, de que este libro nos enseña el final de todas las cosas. Este libro nos lo enseña. Capaces de influir en la vida de nuestros hijos, porque sobre este mundo vienen días difíciles. Y a veces queremos meterlos en una arquilla en este caso, protegidos de todo, como si las cosas fueran a mejorar. No van a mejorar. Necesitamos ser capaces de sembrar fe en otros corazones para poder mantenerse de pie en los días difíciles. Yo recuerdo muchas veces a mi madre, o sea, una mujer muy enferma y con una situación económica a veces muy difícil. Pero yo no me acuerdo nunca de ver a mi madre quejarse. Se quejaba porque no le lavábamos los platos, y razón tenía. Pero nunca el hecho de nos vamos a morir de hambre, nunca lo oí, nunca. Entonces, estos padres enseñaron a este hijo que Dios puede, que Dios, y vamos a ver al final un versículo, que Dios puede, Dios oye, Dios quiere bendecir. Y este hijo fue capaz de rehusar a todo por la fe que había recibido. Y enseñaron a confiar en Dios a sus hijos, estos padres, le enseñaron a tener convicciones firmes. Esto no está bien y esto no se hace. Primero nos morimos de hambre. Pero esto no se hace. Y hoy en día, todo el interés de los padres es que los hijos no se sientan mal. ¿Cómo van a sostenerse bajo la presión de la vida si nunca les dejamos que estén apurados, que estén preocupados? Estos padres le enseñaron a tener convicciones firmes y les enseñaron a tomar decisiones correctas. Solo una persona que tenga convicciones firmes tomará las decisiones correctas. Solo una persona que sepa que los 10 mandamientos dicen no robarás, ya tiene la mitad del camino ganado cuando viene la tentación de hacer algo indebido. Luego siempre hay la voluntad de la persona. Pero si yo tengo una convicción, solo una persona que sabe que el que comete adulterio no entrará al reino de los cielos, se guarda, se cuida. Entonces, enseñaron convicciones
tan firmes que le llevó a tomar una decisión. Y vemos más adelante en la historia, no lo voy a leer para ganar tiempo, en la historia de Moisés, cuando él vio, mira, lo que tú siembras sale, y ni el diablo te lo puede robar. Porque dice la historia que cuando ya Moisés fue mayor, era un príncipe en el palacio, y los que habéis visto la película lo vais a recordar, salió y vio como un egipcio golpeaba a un hebreo. ¿Quién lo recuerda? ¿Y qué le salió? Lo que él era, lo que llevaba dentro. Mira, no le salió, yo soy un príncipe de Egipto. No me voy a manchar las manos por este. Hubiera sido lo lógico, ¿eh? Le salió quién era él. Le salió su identidad verdadera. La de príncipe era solamente para ganar tiempo. Y porque los planes de Dios iba a usar esta preparación en palacio para ser un gran líder y salvar a su pueblo. Pero él era verdaderamente hebreo, del pueblo escogido por Dios. Y cuando vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, lo mató. Y conocemos la historia, ¿no? Que después otro le dijo, tú también quieres hacer como hiciste ayer, me piensas matar. Y Moisés se dio cuenta, en menudo lío me he metido, y salió y huyó. Y estuvo 40 años en el desierto. Prefirió eso que ser un príncipe de Egipto. Cuando nosotros vivimos con una fe genuina, no hay, mirad, igual que digo esto, no hay nada que dañe más el corazón de un hijo, ni el de cualquier persona, que una fe que es falsa. Que puedo amar mucho a Dios y no tragar al otro. Eso vacuna a un hijo contra Dios. Eso vacuna a cualquiera contra Dios. Pero cuando hay alguien que tiene una fe verdadera, deja una marca en el corazón de otras personas, deja una marca en el corazón de los hijos. Entonces, ellos levantaron, los 3 hijos de ellos fueron líderes. Fue Moisés, su hermana Miriam, María, y su hermano Aarón. Años más tarde conocemos la historia. Como Dios llamó a Moisés después de 40 años en el desierto debido a que había matado al egipcio, Dios lo llamó para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y todos conocemos la historia, cómo él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevó al pueblo hebreo a la tierra de Canaán que Dios le había prometido. Y quiero que pensemos una cosa, su madre no creo que haya vivido para entonces. Y han pasado muchísimos años, cuando finalmente el pueblo de Dios salió de Egipto a la tierra de Canaán. Seguramente su madre ya no estaba viva. Su madre no vivió para ver la influencia tan grande que tuvo en la vida de sus hijos. Y su padre tampoco, evidentemente. Pero de que hubo una influencia, hubo una influencia. De que ellos tienen gran parte del mérito de que Moisés haya sacado al pueblo de hebreos de la esclavitud de Egipto, en gran parte se debe a la fe de sus padres. Entonces, muchas veces podemos enfrentar situaciones muy difíciles y a veces terribles. Pero necesitamos ser gente que tiene convicciones firmes. Y ser gente que sabe que Dios todavía puede hacer algo. Y aquello que pareció la tragedia más grande de esta familia, que este niño Moisés les fuera arrancado y llevado al palacio. En los planes de Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? Preparando a alguien capacitado para gobernar un pueblo de, no sé, 2 millones de personas quizá. ¿Te imaginas? Llama a otro y duran una semana. ¿Dónde recibió Moisés la instrucción para ser el líder de una gran nación? ¿Dónde?
en palacio, ¿qué no habrá aprendido ahí? Entonces, los padres no vivieron para ver. La fe que ellos vivieron, la manera que afectó sus hijos. Entonces, me gustaría que pensáramos hoy, y no es algo solamente y exclusivamente para las mujeres, evidentemente, ¿no? Pero hablando de la influencia y hablando de lo que hemos leído al principio de Timoteo, esto quiero que pensemos que como abuelas, nosotros somos una influencia. Como madres, y hay distintos tipos de madres. Hay madres naturales o madres biológicas, hay madres de crianza, hay madres espirituales. ¿Somos conscientes de la responsabilidad que está sobre nosotros? Porque hay madres que son las madres naturales, pero a lo mejor la tienes lejos, o sea, vive lejos. Y a lo mejor hay otra persona que ocupa el lugar de una madre de crianza, o una madre que cuida, o una madre que apoya, o una madre que sostiene. Y no solamente que me ayude, me apoya, me sostiene, no, yo. ¿Quién necesita a alguien que le ayude en estos momentos? ¿Yo puedo ser esa persona que ayuda en estos momentos? ¿Yo puedo ser esa madre que la persona necesita en estos momentos de su vida? Dios quiera que sí. Somos tíos. O sea, ¿cuál es tu esfera de influencia? Dices, que yo no tengo hijos. No. ¿Cuál es tu esfera de influencia? ¿Con quién te rodeas normalmente? ¿A quién? ¿Con quién estás normalmente? Los abuelos. El papel tan importante que tienen los abuelos en la vida de los nietos. Yo he visto esto. Yo he visto abuelos que han marcado la vida de sus nietos. Abuelos que sus hijos han tenido problemas. Pero ha habido un abuelo, ha habido una abuela que ha cuidado la otra generación. Y esa otra generación se ha levantado. Porque sí hay una cosa, Dios respeta la decisión humana. Dios respeta la voluntad humana. Y estoy pensando en una familia, que unos abuelos sirvieron al Señor, gente muy bendecida, muy usada por Dios, que Dios ha usado para bendecir a muchas familias. Pero la siguiente generación no quiso vivir bajo los principios de Dios. Pues ha habido lo que hay en el mundo, claro. Divorcio, esto, lo otro. Pero estos abuelos, con su fe, han sostenido la otra generación de nietos. Y han influido, y han sido una bendición, y siempre han estado para ayudar, y siempre han estado para ayudar, para apoyar, para cuidar. Y estoy hablando de transmitirle el amor a Dios, transmitirle el amor por Dios, transmitirle la fe que puede salvar, transmitir la fe que nos puede ayudar, enseñarles que cuando estás solo, Dios siempre está contigo. Que si has cometido pecados en la vida, y los hemos cometido, y si has tropezado, y si has decidido mal, y estás pagando las consecuencias, Dios tiene misericordia. ¿Qué estamos transmitiendo a aquellos que nos rodean? Y me gustaría ir terminando, pero hoy en día con lo que estamos, con la situación que tenemos de economía, de tantas cosas, con las situaciones laborales que tenemos, que no hay tiempo para la familia, hay que buscarlo porque no lo hay. Valoremos el poder cuidar. Valoremos. Yo lo veo, ¿no? Por Lidia y por Karina, por ejemplo, ¿no? Que 3 es multitud, ¿no? A veces es como, es que solo estoy cuidando niños. Aleluya, gloria a Dios. Valoremos el tiempo que podemos
y los demás alrededor. O sea, valora el tiempo o sácalo de que puedes ayudar a una hermana si tiene una necesidad, si le hace falta que alguien le cuide, si hace falta, o sea, valora poder juntarte con otra hermana que lo está pasando mal para orar. No es tiempo que he perdido y podía haber ido al Mercadona, es tiempo que he invertido en bendecir otra vida. Valora el tiempo que puedes cuidar, el tiempo que puedes influir en otros, el tiempo que puedes enseñar. Aprovechémoslo. Entonces, hoy en día, alrededor nuestro en el mundo, hay una ideología perversa. Hoy en día salvamos la vida de las ratas, pero es legal matar un bebé en el vientre de su madre. Hay lugares que con 6 meses todavía puedes abortar. Y yo he conocido más de una persona que ha nacido con 6 meses y medio y por ahí anda. Y otra serie de cosas. Entonces, nosotros somos llamados a influir. ¿Qué influencia estoy siendo en otras vidas? En Éxodo 20, versículo 5 y versículo 6, no lo tengo bien. Si lo podemos buscar. Y pon el siguiente, el 6. No, vale, el anterior. Sí, es que era la mitad del versículo, no lo supe ver. Es el 5, perdona. No te inclinarás a ella, está hablando Dios. No te harás imágenes, no te inclinarás a ella, no las honrarás. Porque yo, dice Dios, soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es? Fuerte, celoso. Y ahora viene algo difícil de digerir. ¿Por qué sufren otros? Si hubiera Dios, que visito la maldad nuestra, lo que nosotros hacemos mal, sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Tú quieres que a tus hijos le vaya bien? ¿Tú quieres que a tu familia le vaya bien? Ponte bien tú. Es la conclusión de este versículo. Anda bien tú, porque lo que yo hago afecta a los que me rodean. Lo que yo hago afecta a mi familia. Si yo peco, ellos, es difícil de digerir, ellos llevarán las consecuencias. ¿Quién está orgulloso de tener un padre ladrón? ¿Qué niño va al cole diciendo mi papá es ladrón? Lo que tienen es un complejo que no quiere que nadie lo sepa. El niño está sufriendo, nos parece una injusticia, pero está sufriendo por el pecado de sus padres, ¿verdad? Entonces aquí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero me gusta si buscas Deuteronomio 7, versículo 9. No nos quedemos con esto, es que tengo que terminar. No nos quedemos con esto. Deuteronomio 7, 9, y con esto sí me quiero quedar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Vale la pena, ¿no? Vale la pena ser fiel a Dios. ¿Tú quieres que le vaya bien a los tuyos? ¿Tú quieres que le vaya bien a los tuyos? ¿Qué influencia estás haciendo para ellos? ¿Estás enseñándole el amor a Dios? ¿Estás viviendo con tu fe puesta en Dios? ¿Estás viviendo por convicciones basadas en los principios de Dios? Les irá bien. A la madre de Moisés parecía que no le iba bien. Su niño se lo quitaron. Dios solamente estaba guardando el futuro para su propio hijo y su descendencia. Vamos a orar, necesitamos terminar. Pero veamos la oportunidad que Dios nos da para ser una gran y una buena influencia
en nuestras familias, y esto no se aplica solo a las madres, se aplica a los padres. Todo niño necesita una figura paterna. Todo niño necesita un hombre al que imitar. Aunque sepa que su papá se equivoca muchas veces. Pero de todas maneras necesita un hombre al que imitar. Padre, oramos en esta mañana. Oramos, Señor, tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Tú nos has hecho habitar en familia, Señor. Tú nos has rodeado, Señor, de aquellos que más amamos, Señor. Y tantas veces no valoramos las oportunidades que tenemos para influir, Señor, para hacer una bendición, para marcar una diferencia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, que tú nos ayudes, oh Dios. Igual que los padres de Moisés, que ante un problema tan terrible, Señor, en vez de levantar la voz al cielo y reprocharte, Señor, creyeron que tú todavía podías hacer algo, Señor. Ayúdanos a tener esa clase de fe. Ayúdanos a vivir, Señor, con esa clase de fe, Señor. Que nuestras familias sean afectadas por esa fe. Señor, que nuestros hijos en los tiempos más difíciles, cuando crezcan, Señor, puedan recordar, Señor, la fe que vieron en nosotros. Y esta fe los levante, los guarde, Señor. Ayúdanos a hacer una influencia, Señor, en los lugares donde tú nos pones, en los trabajos, en las escuelas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a hacer una bendición para muchos, Dios. Ayúdanos a sostenernos en medio de las dificultades de la vida, sabiendo, Señor, conociendo y sabiendo, como hizo Moisés, viendo al invisible, sabiendo, Señor, que tú estabas ahí, Señor, que tú estabas todavía, Señor. Señor, y aquellos que nunca han experimentado, Señor, la vida que tú puedes darnos, la fe que puede salvarnos, la fe que puede librarnos en medio de la dificultad, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tu gracia, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. Que tú abras los ojos, Señor. Que tú le des, Señor, la fe para creer. Que tú quieres salvarles, que tú quieres levantarles, que tú quieres bendecirles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.